El carácter cristiano. Es uno de los temas que más me apasionan de la predicación y del ministerio, el carácter cristiano. Estoy convencido y quiero compartirte este convencimiento de que Dios trabaja, ¿cómo voy así? El carácter cristiano, muy bien. El carácter, vamos a dejar ahí, que Dios trabaja en nuestro carácter. Dios trabaja poderosamente en nosotros, que nos cambia a medida que caminamos con Él. Que no somos los mismos después de un tiempo de caminar con Él y que eso se nota muy especialmente en nuestro carácter. Si no se nota en el carácter un cambio después de caminar con Cristo un tiempo, hay algo que no está funcionando bien. Hay un fruto que el árbol no está dando y deberíamos pensar por qué hay cambios que no se producen. Pero la formación del carácter de un discípulo de Jesucristo, porque eso somos, además de ser miembros de una iglesia, somos discípulos de Cristo. Los discípulos de Jesús nos dejan el ejemplo de cómo ellos, a través del ministerio de Jesús, la enseñanza de Jesús, y después la experiencia que ellos tuvieron con el Espíritu Santo, ya cuando caminan en las primeras páginas del libro de los Hechos y cuando lo vemos escribir en sus primeras cartas, unos 20 o 30 años después, son otras personas, ¿no? Son otras personas. Gente que era calificada como hijos del trueno, de golpe son apóstoles llenos de amor, ¿no? Algo cambió en ese corazón. Alguien que pedía que baje fuego del cielo y haga justicia de la manera más violenta, ama, abraza y le enseña a la iglesia que debe ser paciente, que debe aprender a sufrir y a padecer diversas pruebas, confiando en que nuestra victoria no va a estar aquí, que hay una vida eterna de victoria y que en este mundo tenemos que ser ejemplo. Eso habla de cambios, ¿verdad? Cambios en el carácter. Yo creo que los cambios de carácter consisten básicamente en que el carácter de Cristo es formado en nosotros, ¿no? ¿Cuál es el cambio que tiene que haber en tu carácter? Que te parezcas cada vez más a nuestro Señor Jesús. Que vos puedas ser, vivir, actuar, caminar, hablar, reaccionar de la misma manera en que lo hacía Jesús, y tratando de traerlo a nuestros días y decir, ¿qué haría Jesús hoy aquí? ¿Cómo respondería a esto? ¿Cómo se pararía Jesús frente a esta injusticia que vivimos hoy, frente a las situaciones difíciles que vemos hoy? Él vivió a su tiempo, las que le tocó, pero Jesús camina hoy con nosotros y nos ha dejado ejemplo, dice la palabra, para que nosotros andemos en sus pisadas. Tratemos de caminar y de andar como Él anduvo. Así que el carácter de Cristo se forma en nosotros. Pero, es de aquí que el apóstol Pablo, después de un tiempo de desarrollar el ministerio apostólico, pastoral, misionero, apóstol, viaja, planta iglesia, edifica iglesia, empieza a tener esta experiencia que muchas veces tenemos, en mayor o menor medida, los pastores, los líderes, los maestros, los que enseñamos, los que tratamos de aconsejar y los que nos hacemos problema con los problemas de las personas que vienen y dicen que cambian, pero a veces no cambian, ¿no? A veces nos dicen, sí, yo ya no voy a ser más pastor, esto no lo voy a hacer más. Viene un hermano en la puerta de la iglesia y me dice, pastor, yo dejo la bebida, me dice, no tomo, y al domingo siguiente vuelve igual. Un caso extremo, pero en pequeñas cosas muchas veces nos encontramos dando vuelta a lo mismo. Pablo decía que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, dice Pablo. La verdad que el trabajo me está costando dolores de parto. Me están haciendo parir, le dice el apóstol Pablo a ustedes. Hasta que yo logre formar en ustedes el carácter de Cristo, esto me duele un montón. Es un proceso doloroso, claro que sí, porque nos chocamos con nuestras propias frustraciones, con el error
hermano, con las dificultades que hay para desarrollar el carácter y con las consecuencias que eso trae muchas veces en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la enseñanza, en la crianza de los hijos, en la vida laboral. El carácter no formado se paga carísimo, mis amados hermanos. El carácter no formado a la imagen de Cristo, cuando tenemos el ejemplo y cuando tenemos toda la enseñanza y tenemos las herramientas que Él nos ha dado por la obra de su Espíritu Santo que camina con nosotros todos los días y nos susurra al oído, nos redarguye el pecado, nos guía a toda verdad, nos dice lo que está mal, insistir en esos rasgos de pecado y de error de nuestro carácter se paga carísimo. Así que podríamos pensar cuáles son los caracteres, cuál es el carácter o los rasgos principales del carácter de Cristo. Él dijo básicamente mansedumbre y humildad, ¿no? Vengan a mí. ¿Cómo? Que soy manso y humilde. Eso describe a Jesús y nos pone a nosotros en un desafío. ¿Estaré yo caminando en el carácter de Cristo? Básicamente, si pudiera evaluarme en esos dos ítems, mansedumbre y humildad, ¿todavía seguís saltando como leche hervida, como dice alguno? Porque el colectivo me encerró, la culpa siempre fue del otro. Mansedumbre, humildad. El orgullo todavía te juega una mala pasada, se nota demasiado, te lo hacen saber. A veces ya nadie te dice nada, pero tenés que saber que el orgullo en el corazón del cristiano es como esa etiqueta que queda. Otra vez me puse una ropa nueva que me regalaron y me dejé la etiqueta puesta. Y Estela me dice, pero te dejaste eso, pues se nota, ¿no? Vos podés salir y te queda acá el cosito de plástico con la etiqueta de cartón, es un papelón. El orgullo se nota tanto como eso. Vos salís, parece que está todo bien, pero se nota. Se nota, no lo podés disimular, y Dios nos llama a vivir. El carácter de Cristo, básicamente, es mansedumbre y humildad. ¿Podrá verse en vos? Hasta acá nada más que una introducción. Voy al texto bíblico que tenemos que compartir esta mañana, que es Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17, para hablar de la disciplina en el cuerpo de Cristo. Ya escuché al llegar que hablaban de disciplina, que Dios al que ama disciplina. Es verdad, cuando veas ahí este título, no te asustes, no salgas corriendo. Esto es bendición de Dios. Esto es bendición de Dios. Como a veces le dice un padre a un hijo, ¿no? Vos te tendrías que preocupar cuando yo no te corrija. A veces dice un padre. Porque me tomo el tiempo y me hago problema y te digo lo que te digo y me ocupo como me ocupo porque te amo. Bueno, Dios de esa manera trata con nosotros y nos disciplina. Nos disciplina porque nos ama. Yo me preocuparía cuando ella no quiera disciplinarme. Me preocuparía si a Él no le interesara. A Dios le interesa mi vida. Por eso me marca el error. Por eso me corrige. Y algo que vamos a repetir esta mañana hasta último momento. En la iglesia del Señor, en la vida cristiana, en la vida de un discípulo, siempre tiene que haber lugar para la corrección, para la exhortación, para la corrección y para la reprensión en el nombre de Cristo, hecho con amor, con sabiduría y con paciencia, pero en la vida cristiana tiene que haber lugar para la corrección. Si no hay margen para la corrección, tu vida se estanca. Cuando ya no hay más margen, cuando no le das lugar, tu vida se va a estancar. Hay una disciplina en el cuerpo de Cristo y dice así la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno
o dos más, para que, ese entrecomillado viene del Antiguo Testamento, de la enseñanza de Moisés, todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Tenle por gentil y publicano, decían cuando yo era chico. Amén. Entonces yo aquí encuentro en estos 3 versículos como un manual de instrucciones de parte de Jesús para la resolución de conflictos entre hermanos. Usted dirá, no puede haber conflictos. Y la verdad es que sí. La verdad es que no debería haberlos, pero los hay. La verdad es que la convivencia humana en todos los ámbitos, incluso dentro de la iglesia, acarrea tensiones, acarrea muchas veces puntos de vista distintos, acarrea que alguien se ofende o se molesta o alguien se siente agraviado. Jesús empieza así: si tu hermano peca contra ti, voy a ir. Siempre nos parece, la verdad, que pecó es el otro, ¿no? Siempre nos da la impresión, es difícil tener la capacidad, la autocrítica de decir la verdad, esta es toda mía, me la mandé y tengo que ir yo, antes de que compartamos la próxima mesa del Señor, tengo que ir yo a hacer la paz y la reconciliación con el hermano, porque la verdad que ese día se me volaron todos los patos, ese día no reaccioné con el carácter de Cristo, no había nada de mansedumbre ni de humildad, sino que en mí se vio la más absoluta carnalidad, ¿no? Pero Jesús empieza así y plantea una hipótesis que es: si tu hermano peca contra ti. Cuando nos sentimos ofendidos, agraviados o afectados por la manera de ser, de actuar, por una palabra que otro hermano nos dijo, ¿cómo reaccionamos? Primero, digo aquí, siempre tenemos la sensación de que es culpa del otro o de la otra persona, y a veces puede ser razón, puede ser así, puede ser que tengas razón, que tu hermano ha pecado contra ti. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando tenemos una dificultad con un hermano? Lo amamos, compartimos la misma casa, compartimos la misma familia espiritual, asistimos a la misma iglesia, nos referenciamos en el mismo ministerio, caminamos juntos, servimos, cantamos los mismos coros, salvamos al Señor, levantamos las manos delante del mismo Padre. Dios nos llama a los dos. ¿Amén? ¿Se tiene alguna duda de eso? No lo hagas elegir a Dios entre vos y tu hermano, porque Dios los ama a los dos y quiere que los dos sigan caminando juntos. Por alguna razón los puso en el mismo grupo, en nuestra iglesia, porque tenemos grupos de discipulado en los hogares de pequeñas personas, y a veces te toca a uno, y vos decís, justo con este me tocó. Dios mío. Sí, es la piedra en el zapato, es el canto rodado que te va puliendo. Dios lo puso ahí por alguna razón, pero Dios quiere que sigas caminando juntos. Si tu hermano peca contra ti, siempre tenemos la sensación de que esto es culpa del otro. Dice Jesús, y voy frase por frase y palabra por palabra, porque me parece que tenemos que examinar bien las instrucciones que Jesús nos da, porque nos puede ser útil. Dice, ve. ¿Por qué esto es importante? Parece una pavada que esté ahí, ve, porque habitualmente nosotros, en parte por nuestro orgullo, cuando alguien nos ofende, ponemos cara de enojado, hacemos trompita, nos cruzamos de brazos, nos quedamos en un rincón y decimos, ahora que me venga a pedir. Cuando Él me hable, cuando Él venga, cuando se dé cuenta, vamos a recomponer la relación. Y Jesús
dice eso. Dice que si tu hermano pecó contra ti, vos vayas y tomes la iniciativa. Te cuesta, ¿no? Nos cuesta. Digo esto en el nombre del Señor. Tenés que ir, no esperar que el otro se dé cuenta y venga, porque eso puede tardar meses. Porque alguien tal vez hiere o lastima de hecho o de palabra, por acción o por omisión, y a veces no se da cuenta. A vos te dolió. Vos registraste en tu cuenta que el otro tiene una deuda con vos, el otro ni sabe. Por lo tanto, no podés esperar a que el otro se dé cuenta y venga y que transcurra quién sabe cuánto tiempo. Mientras en el corazón va surgiendo eso que el apóstol Pablo llama una raíz de amargura. Tengan cuidado, no sea que surja en ustedes alguna raíz de amargura, la cual los termine malogrando, porque eso, en el tiempo, la planta que crece de una raíz de amargura trae más amargura. Y Jesús tiene una solución para esto. Tomar la iniciativa. Jesús quiere que tomes la iniciativa porque el Señor está decidido a que esa relación sea restaurada. Jesús quiere que la relación entre hermanos sea restaurada. Amén. Entonces va al tercer punto. Reprenderlo estando los dos a solas. La reprensión es un llamado a la conciencia, es una apelación a que la otra persona reaccione y cambie. Y Jesús nos invita a tomar un café con el hermano. Nos invita a que lo charlemos. Partiendo de la base de, como dice también el apóstol Pablo, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, una misma enseñanza, un Dios y Padre de todos. Amén. Por lo tanto, delante de Él estamos con esos principios. Nos podemos juntar a tomar un café. No, yo la verdad con eso no tengo más ganas. ¿Cómo no tenés más ganas? Dice el Señor que estés a solas con Él, que vayas, no lo dice Él, pero te lo digo yo, que pagues el café, incluso, porque es un buen precio pagar un café para restaurar una relación, y hables a solas con ese hermano. Con esta fe en el corazón, Jesús se sienta a esa mesa. Aunque no lo veas, hay un tercer protagonista sentado a una tercera silla en esa mesa de café, que es nuestro Señor Jesús, y que tiene que guiar esa conversación. Yo les recomiendo, me recomiendo orar antes de hablar, ¿no? Porque a veces necesitamos encontrar la palabra justa, necesitamos encontrar algo que no cause más daño, que no provoque una reacción desmedida del otro lado. Ten en cuenta que eso que a vos te causó un dolor, por ahí el otro no lo registró. Tal vez sí, pero tiene causas que a vos se te escapan. No sabés qué le pasaba, no sabés por qué dijo lo que hizo, o dijo lo que dijo o hizo lo que hizo. Así que yo te recomiendo orar antes de hablar y también hablar sin indirectas. Digo sin indirectas, sin rodeos, sin esas cosas que a veces usamos para... No voy a usar cosas que he escuchado. Sí, ¿no? Las indirectas y esas cosas que a veces tienden a herir a la otra persona de una manera que, ¿no? Que se refieren a otros problemas, que se refieren a otras características, cosas que pasaron mucho tiempo antes. No traigas a la memoria las cosas pasadas, no vengas con cuentas de quién sabe cuánto tiempo. Es eso, y es para sanar, y es para restaurar. Habla directamente con el hermano. Creo que esa expresión de Jesús tiene que ver con no ir a hablar con otro. ¿Me escuchás bien?
Porque yo tengo un problema con Gabriel y me cuesta mucho sentarme y ser claro y llano con él. Y entonces, a veces lo que hacemos es, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que me hizo Esteban? ¿Sabe lo que hizo Gabriel? Porque es así, porque es así, porque es así. Es más fácil ir a un tercero. Es más fácil buscar un cómplice, un aliado. Es más fácil expresar nuestra amargura y buscar, dice Jesús, andá con tu hermano y hablen los dos a solas. ¿Amén? No con otros, no yendo por los pasillos de la iglesia, no hablando por otros canales. Si te oyere, dice Jesús, si esa persona te oye, si te escucha, pero digamos, gloria a Dios, este es un momento de gloria. Si te oyere, si la persona entiende tu planteo y podemos ponernos de acuerdo, tal vez no era como yo pensaba, tal vez no es lo que él quiso decir, tal vez fue un malentendido y se arregla muy fácil entre dos corazones dispuestos a restaurar y sanar una relación. No tuvo intención, o tal vez la persona reconoce, si te oyere, y pide disculpas. Ah, Señor, los ángeles del cielo cantan, la orquesta sinfónica de los cielos toca su mejor ópera y el hermano acepta su error, pide disculpas, y vos, en el nombre de Jesús y con ese corazón cristiano que tenés, aceptá la disculpa, porque a veces le cobramos en cuotas el perdón, ¿no es cierto? Y se lo vamos a dar y dice, bueno, sí, hasta acá, pero yo lo voy a poner a prueba. No, otra vez no me va a pasar, otra vez no me va a agarrar. No, el Señor dice que si te oyere, aceptás las disculpas y lo perdonás. Y en ese caso, el café ha sido exitoso y has ganado a tu hermano. Y has ganado a tu hermano. Es una victoria para el reino de Dios. Es una alegría para el corazón de Dios. Como te dije, siempre pensá que Dios es Padre de ambos, y que Dios, frente a un pleito, una diferencia entre hermanos, está igual que un padre que tiene dos hijos frente a una diferencia que hay entre esos dos hijos. Lo que más quisiéramos es que se pongan de acuerdo y que vuelvan a sentarse a la mesa del domingo con nosotros para volver a comer los tallarines sin pleito. Es lo que más desearía. Así que eso alegra el corazón del Padre. Has ganado a tu hermano, el conflicto está superado, y digo más, la iglesia es bendecida. Cuando esto sucede, tu hermano peca contra ti, vos fuiste, lo pudiste reprender y pasar en limpio las cosas a solas, y el otro te pudo oír y pudo reconocer y pudo pedir perdón y vos lo pudiste perdonar, has ganado a tu hermano. ¿Amén? Amén. Pero, dice el Señor, hay una opción. La opción siempre está, porque los corazones humanos a veces tienen más recovecos o más vueltas. Mas si no te oyere, hay veces que la otra parte no quiere hablar. Te invitas a tomar un café, nunca tienes tiempo, siempre está ocupado. Quedaste para el martes a las 4 de la tarde, justo tomó un turno médico. Empieza a evadir. La otra parte no quiere. Yo lo que te digo no te lo estoy diciendo en teoría porque leí un libro. Te lo estoy diciendo en la práctica porque tengo algunos años de pastor. ¿Está bien? Todas estas historias, los cafés, la mesa, los protagonistas, para mí, ahora en mi mente tienen nombre y apellido. No te lo puedo decir porque son hermanos de mi iglesia. Para los pastores aquí presentes, seguramente también. Esto puede tener nombre y apellido. Así que lo que te digo es práctica. A veces la otra persona, cuando es invitada a un mano a mano, rehúye la confrontación. Rehúye, no quiere. Porque siempre es más fácil hablar por los pasillos de la iglesia que sentarse cara a cara a tomar un café. Porque siempre hay gente que es más valiente para hablar con la cuñada y el suegro que para hablar con el protagonista principal de la historia. Y Jesús
nos enseña que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta que une esos dos puntos. No un rodeo por todas las instalaciones de la iglesia para hablar con una hermana en la cocina, con otro hermano en el baño, con otro en las aulas de arriba y otro en el pasillo cuando volvía para acá. Es directo con ese hermano, pero hay gente que no quiere oír, que te esquiva. Otras veces el no oír puede significar mantenerse en una postura irreductible. No reconoce, no cambia, no acepta lo que vos le estás diciendo, no está de acuerdo. En algunos casos lo niega, no fue así. Hay hermanos cuando vos le decís, ¿te acordás tal día cuando estábamos saliendo de la iglesia, en la vereda, me dijiste, no, yo no te dije eso. Vos entendiste, yo nunca te lo dije. Te lo niega, te hace quedar como si vos fueras un loco trastornado. Bueno, puede suceder que el otro hermano no te oye, o peor aún, que lograste sentarlo a tomar un café y cuando vos pensaste que el tema era simplemente ese, empiezan a salir otros temas. Vuelve del otro lado una catarata que te supera de muchas historias que vos no sabías y la persona estalla y resulta que vos lo habías ofendido a él muchas veces y vos no te habías dado cuenta. O puede suceder también que la otra persona, como sucede cuando el gato, cuando lo encerrás en un rincón de la casa, encerrado, ataca. Y en ese caso, la conversación fracasa y la intervención no es exitosa. Bueno, dice el Señor, en ese caso, busca a uno o dos testigos. Aquí hay un punto interesante. Vuelvo a insistir con él, porque Jesús en ningún momento habilita la murmuración ni el chisme. En ningún momento. Si queremos disciplina en el cuerpo de Cristo, hay que erradicar el chisme y la murmuración. ¿Sí? Murmurar es hablar mal de otra persona cuando esa persona no está. ¿Viste que justo que la persona se levantó de la mesa o se fue de la reunión, justo sale un comentario que se refería a él, que cuando él estaba presente no apareció? Bueno, eso se llama murmuración. Murmuración es hablar mal de una persona en su ausencia. Y Dios nos llama a erradicar la murmuración y el chisme y la crítica de la iglesia. No se solucionan estos problemas tampoco con un escrache en redes sociales. No se solucionan. Digo porque en nuestra iglesia el año pasado había un grupo discipulado, más o menos unos 10 o 12 hombres, varones. Entre dos tuvieron una discusión y uno no tuvo mejor idea, en vez de mandarle un mensaje a él, que mandarle un mensaje al grupo. ¿Entendés? Diciéndole a 10 personas lo que había pasado con el hermano fulano. Dios no habilita que uses las redes sociales para difamar. Dios no habilita el escrache en un grupo de WhatsApp ni en una lista de difusión. Dios dice, mano a mano, persona a persona, te sentás con tu hermano y si no te oyere, bueno, busca uno o dos testigos. No dice cómplices, no dice que lo ganes para tu causa, dice que todavía vuelvas a hacer un intento de restaurar la relación, porque de eso se trata, delante de uno o dos hermanos. Uno o dos hermanos de la iglesia, digo yo. Uno o dos hermanos de la misma congregación. Uno o dos hermanos, si yo voy con dos amigos míos, que para el otro son dos desconocidos, no vale. Es trampa. ¿Está bien? Seamos ecuánimes, seamos equivalentes. Tendrían que ser dos hermanos de la iglesia, dos testigos que sean equilibrados,
maduros preferentemente e imparciales. Ni amigos míos, no voy a ir con mi hermano y mi primo contra un desconocido. No, dígame la verdad, no vale. Jesús no haría eso, ¿verdad? Jesús no buscaría a toda su parentela para salir a defenderse. Por lo tanto, vamos a buscar, tampoco sirve que si tenemos un problema entre nosotros dos busquemos a un chico de 13 años, ¿no es cierto? Que es inmaduro, que no tiene las cualidades, que no puede tener el equilibrio, no. Busquemos, cuando dice uno o dos testigos, en la antigüedad eran varones de la congregación de Israel, que fueran gente de experiencia. Que escuchen y que conste toda palabra de ambos lados delante de ellos. Y que habiendo escuchado a los dos, que evidentemente no se pudieron poner de acuerdo, den su opinión. Ojo que la opinión de los dos testigos puede corregirme a mí. Amén. Puede decir, y generalmente es así, a uno le dirá una cosa para cambiar y al otro le dirá otra cosa. Tal vez te digan, tenés razón, pero tendrías que entender que al hermano le pasaba esto y esto, y vos también podrías cambiar esto otro. Y uno tiene que aceptarlo. Ahora, el Señor lleva las cosas al extremo. Lleva a uno o dos testigos, pero si todavía no los escucha, porque hay gente que es así, no siempre se va a arreglar tan fácil el conflicto entre hermanos, si tampoco los quiere oír a ellos, aquí se habilita la opción de decirlo públicamente en la iglesia. Dice Jesús, si no lleva contigo a uno o dos testigos, y si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Yo tengo que serle sincero en este punto. En todos los años que yo tengo de vida, nunca vi que alguien se parara en la congregación, pidiera 5 minutos la palabra para decir públicamente, quiero decirle a la congregación que yo tenía un problema con el hermano Juan, nos sentamos a tomar un café, no nos pudimos poner de acuerdo, como no nos pudimos poner de acuerdo, tuvimos una reunión con los hermanos Felipe y José. Los hermanos Felipe y José dieron su veredicto, pero el hermano Juan tampoco lo acepta, así que yo hoy vengo aquí a denunciarlo públicamente delante de toda la... Yo eso no lo vi nunca. La verdad es que no lo vi nunca. Puede ser que alguien lo haya hecho, pero yo no lo vi nunca. Sí creo que en este punto es cuando yo no pude solucionarlo mano a mano con mi hermano, cuando yo no pude con uno o dos testigos, yo tengo que poder decírselo al pastor de la iglesia. Yo haría eso. Yo diría, mire pastor, yo agoté todos los recursos. Ahora le pido su intervención. Porque no reacciona. Y si en este caso no reacciona, dice Jesús, tenerle por gentil y publicano. Si no reacciona, yo debo olvidar el tema. Yo agoté todas mis instancias, pero va a quedar todavía una instancia que es la que la iglesia trate el caso. Y si a la iglesia, dice Jesús, si a la iglesia, pongamos la intervención de los pastores que con la autoridad dada por Dios tratan de intervenir en este tema, no les hace caso, en ese caso también dar por cerrado el tema y olvidarlo. Evidentemente no tiene arreglo. Resumen la estrategia de Jesús, lo resumo en 3 puntos para que ustedes, frente a cualquier pleito o conflicto que pueda surgir entre hermanos, entre dos de ustedes, puedan resolverlo bíblicamente. Primero, habla con él. Dice Jesús, ve tú. No pierdas el tiempo. Tomemos otras palabras que están en la Biblia para ayudarnos a resolver esto. ¿Cuánto tiempo debe pasar? La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar. No dejes pasar porque todo el tiempo, ¿qué pasa? Que vos no hablas con esa persona, no es que no hablas con nadie. Hablas con alguien
y alguien habla con vos. ¿Querés que te diga quién habla con vos? El enemigo de Dios viene permanentemente a susurrarnos al oído que tenemos razón, que ha sido una injusticia. Viene a agrandar la brecha entre los hermanos. Viene a generar todavía un problema mayor. Vienen otras personas. No exactamente enviadas por Dios a decirnos, ¿sabes que tenés razón? Yo lo vi, ¿viste? Yo estaba lejos, pero yo me di cuenta, la verdad. Te trató re mal. Y vos ratificás que sos víctima de una conspiración cósmica que a vos te coloca en la situación de acreedor, el otro está en deuda. El problema se va haciendo cada vez más grande. Dice Jesús, lo primero, habla con él, ve, toma la iniciativa, trata de arreglar el problema. Si no te escucha, busca 2 o 3 testigos, 1 o 2 testigos. Y si no quiere tampoco escuchar a 1 o 2 testigos, decíselo a la iglesia. Tener una reunión, yo diría, con tus pastores y decirle, mire, yo de todas las instancias de la Biblia le dejo a usted que tenga la intervención que crea que puede tener para bendecirnos a ambos. La conclusión de esto, antes de ir al break, porque no sé exactamente, no tomé la hora, pero más o menos debemos estar ahí, de esta primera parte es, la confrontación no es fácil, yo no digo que sea fácil, siempre es mejor esquivar al problema. Pero es necesario confrontar el problema para ponerle fin a los pleitos. Es necesario animarse a tener ese café y a tratar de resolver el problema. Es más sano confrontar con buen ánimo al hermano que ir por detrás. Es más sano hablar cara a cara que dar vueltas, y todo lo demás que se llame chisme, murmuración o crítica enferma el alma propia, enferma el corazón de otros. Yo tengo esposa. Estoy herido porque alguien me ofendió. Voy a casa, vuelvo toda mi amargura. He ganado una aliada para mi causa. Pero ¿sabes lo que yo he visto muchas veces? Que después yo resuelvo el problema con el hermano. Pero no es tan fácil que mis aliados también se reconcilien. ¿Sabes que la solidaridad de un esposo o de una esposa con su marido o con su mujer es tal que muchas veces después el que no puede salir de la cárcel del enojo es el esposo o la esposa, y vos decís, pero yo ya lo solucioné el tema. Sí, pero le llenaste la cabeza a tu esposa o a tu marido. Sí, pero hablaste con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, te quieren mucho, te vieron sufrir el tiempo que la pasaste mal, se hicieron aliados tuyos y ahora ellos no pueden salir a volver a tener una relación sana con ese hermano. Por eso te digo, esto enferma el alma propia y la comunión de la iglesia. Jesús nos enseña en esta palabra a resolver un conflicto entre hermanos. Nos habla de cómo se puede conseguir esa disciplina sana en el cuerpo de Cristo. En la próxima media hora, después del break, vamos a hablar de la exhortación y la restauración en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Dios tiene mucha riqueza para nosotros. Tenga siempre en cuenta esto. Él nos ama. No ama a uno más que a otro. Todos somos hijos de Dios. En el cielo te lo vas a encontrar a tu hermano. Yo te recomendaría que hagas la paz aquí, porque estoy seguro que Dios, que tiene mucho sentido del humor, te lo va a poner al lado por la eternidad. Te va a poner al lado. Lo vas a tener que ver. Mirá que el cielo es grande, va a haber lugar para un montón de gente. No sea cosa que te toque justo. Arreglar las puertas con tu adversario antes de que sea tarde, porque esa es una cárcel, dijo Jesús, de la cual no vas a poder salir hasta que no hayas pagado la última moneda. La llave la tenés vos, está del lado de adentro,
y con la sanidad y la restauración que Dios nos